No, parece que no. Sí, Bueno, ahora sí. gracias. Ok. A ver, tengo yo que compartir mi pantalla con nuestra clase de hoy. Entonces, en la clase pasada, Natael, ¿querías decir algo, Natanael? No. Es que vi como que se prendía algo. Ok, bien. Entonces, hasta la clase pasada habíamos repasado todas las otras plantas. Y hoy vamos a hablar de las angiospermas, que son las plantas más abundantes, las evolutivas, bueno, tienen varias características, son las más de muchas cosas. Son las más abundantes, las más exitosas desde el punto de vista evolutivo, porque son las dominantes en la actualidad. A lo mejor después surgen otras que sean todavía mejores que las angiospermas y las reemplazan, pero por el momento y durante los últimos 120 o 150 millones de años han sido las dominantes. ¿Sí? Se calculan de 300.000 a 450.000 especies, porque todavía no se han descubierto todas. Es sorprendente, pero a pesar de que hemos recorrido el mundo y los humanos cada vez llegan a lugares menos accesibles, todavía hay especies que no se han descrito. Estas plantas son las que mayor número de especies tienen y mejor distribución en el planeta tienen, y por biomasa también son las que ocupan más sitio en el mundo, ¿sí? Claro, la característica que las define es la flor, ¿sí? Que no estaba presente en las gimnospermas y que aquí adquiere diferentes formas, etc. Y la flor es el órgano, pues en realidad vendría a ser como el órgano sexual y contiene a los esporangios, ¿sí? La parte más importante de la mayoría de las flores es el carpelo, que es básicamente lo que el carpelo es, acuérdense que les pongo esta clavecita con colores para resaltar palabras que deberían incluirse en el glosario. Los carpelos es ahorita vamos a ver la estructura, el contenedor de los óvulos, el contenedor de los óvulos. Y entonces cuando la flor madura, se convierte en un ovario, ¿ok? Bien, en la figura esta les puse las flores porque son muy variadas las formas de las flores. Puse esta que no hay una escala, pero es la planta con flor más chiquitita que hay, es una planta acuática que mide unos milímetros. Tenemos flores tan pequeñas como estas, como la más grande del mundo, que no sé, seguramente la han visto. No me acuerdo el nombre de la especie, pero en el libro viene y se apellida Fétida porque la polinizan unas moscas, y entonces cuando está lista y madura para que el polen se lo lleven, desprende un olor que huele a carne podrida, o sea que no es muy bonito usarla para decorar, y eso atrae a sus polinizadores. Esa es la flor más grande. Y luego tenemos muchas flores. Esta es, desde luego, ¿sí están viendo mi apuntador? Sí. Bueno, la pasiflora incarnata la puse porque es de esas que ahorita que veamos la anatomía de la flor, que es más o menos la misma que aprendieron en la primaria o así, o en la secundaria, pues no se parece mucho, pero sigue teniendo las mismas partes más unas nuevas, ¿no? Para hacer estas flores. Las pasifloras, por si no las han visto en Morelos, hay muchas, se usan para decorar. Una de ellas es el maracuyá. Una de las especies de pasiflora. Bueno, están los tulipanes, lo puse porque hay muchas formas de flores. La mayoría de ellas son todas heterótrofas, como todas las plantas, pero tenemos, y aquí está la cúscuta, esta que ven, la planta de la que estoy hablando no es la de hojas verdes, la cúscuta es esta cosa roja aquí que seguramente ustedes han visto. Es una planta parásita. Y entonces casi nunca es verde, porque sí hace pigmentos, pero no necesita hacer fotosíntesis porque es una parásita de las otras. En este caso, esta que está como rojita, está parasitando a la que está abajo. Entonces yo creo que la han visto porque en Morelos luego hay temporadas donde hay muchas, no sé si han fijado en arbustos, sobre todo en las calles que están decoradas con arbustos cortos, pequeños, unos como espaguetis amarillos encima de las plantas. Esa es una especie de cúscuta y es una planta parásita. No hace fotosíntesis porque le roba los fotosintratos a la planta a la que parasita. Y el extremo en el parasitismo es esta monotropa uniflora. Aquí en Morelos hay,
allí en las zonas altas, donde haya pinos, van a encontrar a estas plantas. Si se fijan, son blancas, totalmente blancas. Eso es porque nunca ven la luz y además no saben hacer, como no ven la luz, no hacen cloroplastos. Y si las expusiéramos a la luz, no aguantan, se mueren, porque están adaptadas a vivir en la completa oscuridad. Viven debajo de las copas de los pinos. Esta foto, yo tenía algunas, pero las perdí, de cómo se ven. Tiene una flor perfecta que es color rosita, un rosita muy pálido. Crecen, aquí en Morelos el nombre común es dedos de muerto, porque sí es medio tétrico, está debajo de las copas de los árboles y lo que se ve son estas cosas, estas agrupaciones. Entonces cuando ustedes van caminando por el bosque y ven eso, parece como de película de zombies, ¿no? Que va a salir un muerto de allí porque se ven los dedos como doblados. Así le llaman aquí en el norte del estado. Estas parasitan, esto es una interacción de simbiosis muy interesante porque si pudiéramos ver bajo tierra de estas, las raíces de estas plantas están parasitando las raíces de los pinos, que a su vez tienen una interacción simbiótica donde ambos se benefician con micorrizas. Y entonces los hongos ayudan al pino a adquirir nutrientes como el fósforo y el nitrógeno también un poco, y la plantita esta pues se aprovecha de los dos y vive a costa de las dos. Entonces este es el ejemplo de una planta que no hace fotosíntesis. O sea, sería como la antítesis de la definición que hemos dado de plantas, ¿no? Porque siempre pensamos, las plantas son verdes. No siempre son verdes, como pueden ver en esta cúscuta, y no siempre son fotosintéticas, como pueden ver en esta. Pero esto, claro, es una cuestión de coevolución. Esta planta sigue teniendo todas las otras características de una planta. Bien, entonces me detuve mucho en esa, ¿verdad? Pero es que me emociono contándoles detalles de las plantas. Bien, entonces la flor es la característica que define a las plantas con flor, ¿sí? Entonces, esta caricaturita yo estoy segura que la conocen, a lo mejor un poco más bonita, y en la escuela aprendieron que las plantas tenían sépalos, que son verdes y rodean, luego tenían pétalos, que son los que más conocemos, ¿no? Lo que le dan los colores a las flores, luego tenían a los estambres, que es el órgano masculino, y en el centro tienen ¿cómo le dicen? El pistilo, o sí, el pistilo, que está compuesto de tres estructuras que ahorita vamos a ver con detenimiento, ¿sí? Bueno, el cáliz y la corola se siguen llamando así. La parte donde el tallo, a partir del cual sale la flor, y el sitio se llama el pedicelo. El sitio donde está sentada la flor se le llama el receptáculo, y luego tiene estas estructuras que les llamamos verticilos. Los verticilos son el grupo de diferentes componentes de la flor. O sea, un verticilo es el que está formado por el cáliz. El cáliz es el conjunto de sépalos, ¿no? Entonces, los sépalos forman al cáliz, y ese es un verticilo. Hacia adentro, si pudiéramos ver la foto desde arriba, la flor desde arriba, tenemos el siguiente verticilo, que son los pétalos, y el conjunto de pétalos se llama corola, ¿ok? El siguiente verticilo es el de los estambres, que es el androceo, y el verticilo central está formado por los carpelos, que forman al gineceo, ¿ok? Entonces aquí les puse yo las definiciones con los colorcitos de las palabras claves, ¿no? Los sépalos, es el más externo, como ya les dije, etc. Esto ya es como más sofisticado, pero porque muchas veces el cáliz y la corola no se pueden distinguir uno de otro o están juntos, ¿no? Y entonces se llama perianto a las dos cosas. Y cada uno del perianto, cada miembro, o sea, los pétalos o los sépalos se llaman tépalos. A veces no se pueden, como les decía, no se pueden distinguir en ciertas flores, no se puede saber si es un tépalo o un sépalo, o a veces están fusionados y entonces se llama tépalo. Es como un dato, un bonus de información. Porque como no estamos, por suerte para ustedes y para mí, no estamos estudiando botánica, no tenemos que saber hacer fórmulas florales y esas cosas. Bueno, entonces, me voy a tener que regresar.
En realidad, cualquier flor puede no tener alguno de estos verticilos. O sea, ahorita vamos a ver que hay flores que no tienen sépalos, hay flores que no tienen pétalos, hay flores que no tienen ninguno de los dos, pero tienen estambres y gineceo, y hay plantas, hay flores que no tienen uno de los dos sexos y el otro sexo está en la otra flor. Entonces, se llaman flores perfectas aquellas que tienen los 4 verticilos, y ya son imperfectas, son completas a las que les falta alguno. Bueno, ahora sí. La función de el cáliz y la corola o del perianto es básicamente atraer a los polinizadores o facilitar la dispersión de la semilla o los frutos. Y son estructuras vegetativas, es decir, no tienen una función en la reproducción directamente. Los verticilos que sí tienen una función de reproducción, pues son obviamente el gineceo y el androceo. Entonces, gineceo viene de mujer, oikos, el ceo este significa casa también, o habitación. Esto viene del griego y en realidad los botánicos le pusieron este nombre porque en las casas de los griegos, que era una sociedad pues, así como eran ellos, pues las mujeres tenían habitaciones reservadas en la casa porque no podían andar por toda la casa, etc. Y entonces, las habitaciones donde tenían que estar las mujeres se llamaba el gineceo. De ahí el nombre de gineceo de esta estructura, o sea, porque es donde habitan las mujeres o la parte femenina. Y entonces, ya por extensión, a la parte donde habitan, porque en las casas de los griegos los hombres podían andar por donde les diera la gana. No todos, porque los esclavos y los de baja estofa no podían acceder al gineceo, solo el dueño de la casa. Pero bueno, digamos que no había restricciones de movilidad y entonces solo por extensión el androceo se llama a la parte de la flor en donde se ubica el sexo masculino. Bien. El gineceo está formado por 3 partes. A lo todo se le llama pistilo, como seguramente lo aprendieron un poco antes, y tiene el estigma, que es el sitio donde llega el polen. El estilo es la estructura, digamos, que separa el estigma del ovario, ¿sí? O del carpelo. Este puede ser muy largo o muy cortito, dependiendo de la especie de la planta. Y luego tenemos el ovario, que está formado por los carpelos, que forman las paredes del ovario, y dentro del ovario tenemos los óvulos, ¿ok? El gineceo puede estar formado por uno o varios carpelos libres o soldados entre ellos, y puede tener uno o varios pistilos. Entonces, la cantidad de variaciones en la estructura de esto es enorme, pero no vamos a entrar a estudiar los detalles de eso, simplemente recordar que esta es la estructura básica de un gineceo, ¿sí? Los estambres, todos, también hay variaciones en el tamaño y forma de las anteras, pero básicamente tienen esta estructura. En general, tiene un filamento, que puede ser más corto o más largo, dependiendo de la especie también, y luego una estructura que se llama antera, que normalmente es doble, y en la cual hay 2 cavidades que se llaman las tecas, que es básicamente, las tecas son las cavidades donde se guardan los gametocitos, ¿sí? Y ahí se van a generar, primero que nada se van a guardar más bien los esporocitos, porque es aquí donde se van a generar las esporas, como en el óvulo se van a generar las esporas, que luego van a generar a los megaesporangios, y aquí a los microesporangios y a las microesporas, que van a dar lugar a los gametos. Ahorita lo vamos a ver, porque aquí este es el extremo opuesto a los musgos. En los musgos veíamos que la generación dominante es la haploide, el gametofito, y el esporofito era totalmente dependiente del gametofito. Aquí es al revés, lo que tenemos es un esporofito que puede ser muy grande. Piensen en cualquier flor que les guste. Todo eso que ven, el tallo, las raíces, las hojas, es el esporofito. Y solo en estas estructuras de la flor se van a desarrollar los gametofitos, que son muy chiquitos y totalmente dependientes del esporofito. Bien. El carpelo, que es esta palabrita, es la parte más importante de la flor. Digamos,
Desde el punto de vista evolutivo, el carpelo es una hoja modificada. Todos los verticilos son hojas que se fueron modificando y adquirieron funciones diferentes a hacer la fotosíntesis, que es la función de las hojas. Entonces, Profesora, dígame, preguntan en el chat qué es una teca. ¿qué es una teca? Me voy a adelantar. Ay, ¿dónde están las tecas? No está. Eh, la teca es la cavidad o la estructura que está dentro de la antera. Entonces tenemos déjenme ver si está más bonito aquí. No. Tenemos el filamento y luego en el filamento tenemos dos estructuras que pueden ser, que casi siempre son redondas y alargadas. Eso se llaman anteras. Adentro de las anteras hay unas cavidades en donde se desarrollan los esporos, las microesporas, ¿ok? Entonces las tecas son esas cavidades adentro de las anteras, ¿sí? ¿Mejor? Es que yo no veo el chat, ¿por qué yo no lo veo? Déjenme ver. Sí, profa, gracias. Sí, de nada, déjenme buscar. ¿Cómo puedo hacer yo para ver el chat? Porque sí ha habido veces que veo lo que escriben, pero hoy no. Entonces se ve que le moví algo y no me di cuenta. Aquí. Me parece que en la barrita, cuando usted está presentando, le dan los tres puntitos y aparece en naranja el chat. Y ya le da Es que clic y ya le aparece como piqué a los encima. 3 puntitos, pero no veo eso del chat. O sea, veo una serie de otras cosas. Ah, no, entonces no. Pero yo lo he visto, o sea, en alguna otra clase he podido ver el chat. Security, aquí. Chat. El chat está permitido, pero no lo veo. Pero voy a apagar el micrófono un momento para ver si me pueden ayudar. Nada. Ya lo encontré. Y sí estaba donde me decías con los 3 puntitos, pero luego no sé leer, yo creo. Bueno, ¿qué era una teca? Ya vieron, le preguntan. ¿Qué era el perianto? El perianto es Ay, me voy a regresar. No, para el otro lado. Regresar es al otro. Ay, todavía antes. Todavía antes. El perianto es el conjunto del cáliz y la corola, ¿sí? O sea, a los No, botánicos. es No, es que que. en la otra dice erianto, doctora. Ah, En este perdón. Ah, es que se le mochó le Ah, moché sin querer a la figura, la letra, pero aquí sí ven, aquí se la ve la P. sombrita Oh, de que sí ajá, estaba la P. eso. Ok, Ah, perdón. ok, gracias, gracias. Sí, es que saqué esta de una figura más grande porque me interesaba solamente el gineceo. ¿Ok? Bien. Entonces, el carpelo, les decía que son hojas modificadas. Y esta no me acuerdo de dónde la saqué, pero básicamente lo que les muestra es que hay flores que son unicarpelares. Y entonces, si lo pensamos en términos de la evolución, había una hoja que estaba cerca de de la megaspora, digamos, o del megasporangio, que se dobló sobre sí misma y se selló. Entonces, por eso se ve aquí el sellado, ¿sí? Y entonces es una sola hoja, un solo carpelo. Esas hojas modificadas que dieron lugar al, a la flor, al ovario, se llaman carpelos, cada una. Y entonces tenemos flores monocarpelares, bicarpelares, tricarpelares y así. Esto, aunque ustedes no lo han visto en las flores, a ver, algo. Cuando ya ocurre la fecundación y se forman las semillas, acuérdense que las semillas habíamos dicho que eran los óvulos maduros, es decir, ya pasó
gametogénesis, que ahorita la vamos a ver, la megaesporogénesis y se generó un megaesporangio y luego de ese megaesporangio salió una megaspora que se dividió y entonces formó un esporofito, no, un gametofito, perdón, un gametofito aquí adentro y una vez que ese gametofito fue fecundado ya se desarrolló una semilla que se quedó guardada aquí en el óvulo. Bien, las paredes de la flor, donde están las paredes del ovario, ya cuando ocurre la fecundación, se transforman en el fruto. ¿Ok? Entonces me fui hasta allá, porque no sé si esto les suena a algo que ustedes han visto. Pero si no lo han visto en una flor, no me negarán que esto puede parecerse a, por ejemplo, un chile morrón cuando lo cortan. ¿Sí se han fijado? O un melón cuando lo cortan. Piensen en frutos que han comido. Ustedes cortan y luego ven ahí adentro las semillas. El jitomate es una muestra muy clara. Cada una de esas paredes que ustedes ven y luego en el centro ven las semillitas era un carpelo, ¿sí? Era una de las paredes del óvulo. Entonces, esta clase a mí me gusta porque luego una cosa buena de hacer después de esta clase y la que sigue, que son la anatomía, pues es fijarse muy bien, jugar con la comida. Les digo, van a tener que jugar con la comida. Vean, abran un pepino, ¿dónde más? Entonces se ve muy claro en los chiles. Pensé ahorita en un chile morrón porque son muy grandotes, pero casi cualquier chile que ustedes partan van a ver las paredes. En los chiles morrones se ve muy bien, ¿sí? Y ahí van a saber, esto era un carpelo cuando estaba en la flor, ¿sí? Que se desarrolló para formar las paredes del ovario, ¿sí? Y entonces lo que les decía, que los carpelos, cuando la flor ya madura y acabó su función reproductora, se convierten en las paredes del ovario que van a formar el fruto, ¿sí? Bueno, ahorita que lleguemos a frutos vamos a ver cómo luego la cosa de la estructura y la anatomía de un fruto se puede complicar. El estigma, ya les había dicho, es el órgano que recibe al polen y el grano de polen tiene que recorrer. Pero fíjense, no es el grano de polen, eso es súper bonito en cuanto uno se pone a pensar en cómo funciona una planta, porque un grano de polen es muy chiquitito. Si lo viéramos aquí, pues no lo veríamos un puntito que cae. Y ese puntito que cae no es el grano de polen todo el que avanza. El grano de polen se queda ahí y entonces hace crecer un tubo a partir de ahí, que es básicamente una nueva pared celular rodeada con su membrana y tal, que tiene que recorrer toda esta distancia, ¿sí? Y entonces cuando los estilos son muy largos, y ustedes piensan en el tamaño de un grano de polen, tiene que desarrollar un tubo polínico extraordinariamente largo, no sé, 100, 200, 300 veces su tamaño para alcanzar al óvulo. ¿Sí? Y eso pasa, piensen en un melón. ¿Cuántas semillas tiene un melón? Son incontables, ¿cierto? Bueno, si se reprodujera por reproducción sexual y estuviéramos viendo esas semillas, digamos, adentro tienen un embrión. Cada una de esas semillas fue fecundada por un grano de polen que cayó aquí, así que son ese número incontable de semillas, de granitos de polen que tuvieron que recorrer todo el estilo para llegar a igual número de óvulos que había en el ovario, ¿ok? Esta es la estructura, básicamente ya les decía que se llama receptáculo a la parte del tallo. Aquí, si imaginamos el dibujo hacia abajo, pues lo que sigue es la planta, el resto de la planta. Entonces había un tallo que aquí tenía un meristemo que generó a toda la flor, ¿ok? Y entonces ese tallo se llama el receptáculo. Luego aquí les ponen otra característica que es muchas plantas para atraer a sus polinizadores, pues tienen que usar algún truco y casi siempre es néctar. Entonces son estructuras también importantes que no vamos a abordar, pero las menciono porque están en el dibujo. No todas están aquí en la base, otros lo desarrollan en otras partes de la flor, pero tienen que ponerle una ganancia al polinizador. Y bueno, ustedes seguramente, espero, han visto documentales o así de la coevolución de la polinización entre las orquídeas y un montón de insectos, ¿no? Que ya es el extremo de la coevolución y bueno, los atraen casi siempre con néctar, o a los colibríes, o sea, hay muchos polinizadores que vienen a las flores para consumir algo muy rico en azúcares, que es el néctar. Bien, ok, eso es lo que les tengo que contar de los carpelos. Y esta es una figurita, que son de esas que no me acuerdo de qué libro de texto salió, pero explica lo que les contaba hace rato de cómo creen los biólogos que evolucionaron las flores, estas que estamos estudiando ahora,
cómo pasamos de tener una hoja a una antera. Ya ven, aquí está mejor definido cómo está la antera. Y a los que preguntaron qué es una teca, pues una teca es cada uno de estas tripitas que se ven aquí, que eran los esporangios. Al final, todo es la misma anatomía que hemos visto nosotros, pero súper reducida, ¿sí? Y entonces, digamos, otra manera de explicar qué es la teca, pues son los esporangios, que están guardados adentro de la antera, que es aquello que alguna vez fue una hoja y que se modificó. Entonces, si ustedes hicieran un corte aquí y luego lo ven de frente, tienen esto. Entonces, aquí está la vena intermedia de la hoja y aquí están los dos, ¿qué dije que eran? Los esporangios, ¿sí? Esto era digamos, un estambre primario, así creen que se desarrollaron. Entonces, estas hojas, con el paso del tiempo, resulta que aquí están muy expuestos los microesporangios, ¿sale? Se fue doblando sobre sí misma o acortando la hoja y entonces solo quedó al final el filamento por donde le van a llegar los nutrientes. Acuérdense que aquí están las venitas. Entonces el filamento sirve además de para ponerlo a una altura adecuada para poder dejarle el polen. Muchas flores se pueden autopolinizar y entonces si estas anteras están a buena altura, pues es muy fácil que este polen llegue a este estigma, ¿verdad? Pero no es lo deseable, porque el chiste de hacer todo eso es tener reproducción sexual. Entonces, muchas estrategias que tienen las flores para promover la polinización cruzada es que primero maduran las anteras y entonces el polen está listo antes. Entonces, poliniza y ya que se quedó esto sin polen, es que se desarrolla los óvulos. Y entonces aquí está obligada la planta a recibir el polen de otra plantita que no sea la suya. ¿Ok? Bien. Entonces, en el tiempo, pues la lámina de esta hoja se fue perdiendo, no se perdió, se fue reduciendo para quedar simplemente formada por el filamento y todas las venas que llegan, porque aquí adentro se formó la antera, que son las paredes del esporangio, y adentro están los esporocitos para formar a los granos de polen, que los granos de polen en realidad son las microesporas, ¿sí? Y los microgametofitos ahí adentro. Bien, ahorita vamos a ver eso, cómo ocurre la microesporogénesis. Y esta fue la evolución del estambre y por otro lado tenemos la evolución del carpelo, que es lo que les contaba, ¿no? Los óvulos o los óvulos o los órganos sexuales femeninos estaban en una hoja, sobre una hoja porque necesitan nutrientes que le llegan a través de estas venas. Y entonces aquí también está la vista de si hiciéramos un corte. ¿Qué pasó? La hoja se cerró sobre sí misma y eventualmente desde ello empezó a surgir un tejido aquí que aquí estaba abierto, pero las hojas cerradas sobre sí mismas y eventualmente se fusionaron estos tejidos para ya no tener una lámina abierta, sino una especie de envase. Por eso el nombre de angiospermas viene de angios, que es como contenedor o vasija, sería la traducción del griego, ¿no? Como una vasija, como un contenedor. Y eso es lo que quiere decir. Estas hojas se cerraron para formar un ovario. Entonces ya tenemos una estructura cerrada, aislada, y luego eventualmente esta parte de la lámina, digamos, se redujo para formar el estilo y el estigma. Y esto es lo que tenemos ahora. Este es un ejemplo de una flor que es así. Si ustedes también tienen la curiosidad, en su casa tienen macetas o jardín, sálganse a ver. Esa es una cosa que hacíamos en las clases presenciales, que es una pena que no podamos hacer. A lo mejor podemos compartirlo en la próxima clase. Que traigan flores a la clase para que vean cómo esta anatomía básica la podemos encontrar en esas flores y luego una cantidad increíble de variaciones. Que lo que cambia es la anatomía, pero digamos, la forma de los órganos, pero la función es la misma, ¿sí? Los carpelos, ya sea una sola hoja o varias que se fusionaron para formar por ejemplo, este es uno pentacarpelar. Cada una de estas hojitas estaba así, seguramente en una misma rama, y entonces tenemos muchos ovarios, ¿ok? Entonces, esta es la teoría de cómo es que pasamos de hojas a verticilos cerrados que conforman a las flores. Ok, eso es lo que les decía hace rato. Las flores perfectas tienen a los dos sexos en la misma planta, porque hay dos cosas, flores completas y flores perfectas. Entonces, las perfectas son aquellas que tienen estambres y carpelos en la misma flor.
Hay flores imperfectas que tienen estambres o carpelos. Este es un ejemplo de unas inflorescencias, porque aquí este es una inflorescencia es un tallo donde hay muchas florecitas juntas, muy cerca unas de otras. No es una flor individual. Cada flor es cada una de estas, y de esas hay miles de ejemplos en la naturaleza. Pero estas son muy interesantes porque estas son flores estaminadas, se les dice estaminadas porque solo tienen estambres. Se fijan, aquí están las tecas. No, perdón, las anteras, las tecas no las pueden ver. Entonces aquí está el filamento y las anteras. ¿Sí ven? Y ahí está la fusión de las dos anteras que veíamos en el dibujito. Y esta es una flor de la misma especie, puede estar incluso en el mismo árbol, en el mismo arbusto, pero estas son flores pistiladas, es decir, solo tienen pistilo, es decir, solo tienen flores femeninas. ¿Sí? Entonces, estas a veces les dicen flores, eso es como muy coloquial, flores macho y flores hembra, pero digamos que son flores, la manera no coloquial y correcta de decirlo desde el punto de vista botánico es que estas son estaminadas y estas son pistiladas. ¿Sí? Y entonces, esto lo dejo porque es muy divertido. Antes tenía más figuras, pero si no la clase se hace muy larga. Dioicas es que tienen las flores femeninas y masculinas en individuos diferentes. Es decir, estos dos están en bichos diferentes, que salieron de semillas diferentes. ¿Sí? Y hay flores que son monoicas, que pueden tener inflorescencias pistiladas e inflorescencias estaminadas, pero en la misma mata, en la misma planta, es decir, salieron de la misma semilla. Entonces ahí tenemos dioicas y monoicas. ¿Se acuerdan cuando vimos los ginkgos y eso decíamos que teníamos árboles dioicos? Es que esos eran dioicos, ¿sí? Porque había árboles que solo tienen conos masculinos y árboles que solo tienen conos femeninos. Y las flores completas son las que tienen los 4 verticilos, es decir, pétalos, sépalos, estambres y gineceo o pistilo, ¿no? Y luego de flores incompletas hay un montón, porque les falta uno de los verticilos. Ya sea, estas, por ejemplo, si se fijan, además de que son imperfectas, son súper incompletas, porque no tienen más que un perianto, porque aquí no se puede distinguir si son pétalos y sépalos, muy reducido, y es solo uno, y le falta uno de los verticilos. A este le falta el estambre y a este le falta el... Esa es una buena pregunta. ¿Una flor completa no es lo mismo que una perfecta? No, se pueden ser... A ver, piénsenlo, eso es muy divertido. ¿Se puede ser perfecta e incompleta? Sería una pregunta así de pensar. Si ya entendieron esto, a ver si alguien en el chat me contesta o con el micrófono. ¿Pueden existir flores perfectas que sean incompletas? ¿Ya se durmieron? No, ¿verdad? Bueno, se las dejo para que la vayan pensando. ¿O pueden haber flores completas que sean imperfectas? No, ¿sí? Sí. No, ¿a cuál? De las preguntas que hice. ¿No puede haber flores completas imperfectas? ¿Por qué? Porque, ay, no sé qué es el androceo o gineceo, pero me imagino que es alguno de los órganos que los diferencia como... A ver, ¿cómo que no sabes? Pues, ¿cuál será? ¿El androceo qué quiere decir? Qué buena pregunta. Era lo que iba a preguntar, de Andro, hecho. hombre. El macho, ¿no? El macho, no me gusta eso. La flor masculina, entonces, en este caso las estaminadas, ¿sí? Porque recuerdan, el estambre es de donde van a salir los gametos Ah, sí, masculinos, ¿sí? sí es cierto. Ok, entonces Bueno, vamos pero a... si le falta alguno de esos, entonces deja de ser completa, ¿no? Exacto. Pero puede seguir siendo perfecta. ¿Quién me está contestando? Sí, Es que ¿no? no veo quién está contestando. Natanael. Ah, Natanael. Entonces, alguien que le eche un cable a Natanael. Ok. Si tienes solo estaminadas, bueno, ya te estoy contestando. Entonces, si te falta alguno, eres incompleto, ¿no? Pero yo pregunto, ¿se puede ser incompleto, pero seguir siendo perfecto? Bueno, perfecta, la flor perfecta. Sí, porque solo falta uno, ¿no? O sea, perfecta es estambre y carpa.
pelos, Ajá. ¿no? Sí. Y completo es los verticilos, o sea, me puede faltar otro diferente a estos, no o sea, hay de los dos tipos, ¿no? Puede ser incompleto e imperfecto, pero también puede ser incompleto y perfecto. Sería Así. incompleto perfecto si solo me falta uno diferente a estambres y carpelos. Si a mí me falta el estambre o el carpelo, soy incompleto y soy imperfecto. Exacto, sí. ¿Sí? Si yo tengo flores que tienen en la misma flor estambres y pistilos o carpelos, ya soy perfecta. Y podría ser incompleta si me faltan los pétalos o los sépalos. ¿Ok? Pero si solo tengo pistilo o estambre, ya por definición voy a ser incompleta e imperfecta. ¿Sí? Espero que jueguen un rato con eso después, ¿sí? Para que vean que eso simplemente, bueno, no es tan simple porque entonces eso nos permite, por ejemplo, clasificar plantas. Siguen siendo la presencia de los verticilos y su organización características taxonómicas para poder distinguir plantas de diferentes géneros o especies. Bien, entonces, con toda la anatomía, vamos a ver el ciclo de vida. ¿Por qué me detuve tanto antes? Porque el ciclo de vida es como ya lo hemos estudiado. Tenemos una generación haploide unicelular y una generación haploide pluricelular y una generación diploide pluricelular. La parte diploide pluricelular no genera ningún conflicto porque son todas las plantas que hemos visto, toda la parte de la planta. Si es un árbol enorme, piensen, no sé, cualquier árbol que tenga, es que casi nunca los árboles tienen flores muy bonitas, son muy vistosos árboles. Pero bueno, piensen en ¿cómo se llama? Es que esto no estoy segura que sea. Pero bueno, piensen en una planta de estas o en ¿cómo se llama? Ahora que les quiero decir se me olvidó. Piensen en cualquier flor que se les pueda ocurrir del jardín. Una rosa. Sí, una rosa. O una de estas. Un hibiscus. Es que no sé si saben cuáles son los hibiscus y es lo malo de no estar en el salón. Luego en la universidad pues siempre me fijo que hay cerca. Y les cuento, en tal parte, a la salida de tal edificio hay uno de estos, pero esta vez no puedo. Y no les puedo decir que haya la salida de su casa. Entonces, pero piensen en un hibiscus, también les dicen tulipanes, pero no son, no sé si los ubican. Unas flores muy vistosas, ¿saben qué? Les voy a traer uno, yo tengo uno. Denme 2 segundos, no sé, así se levantan y hacen algo de ejercicio. Les voy a traer un hibiscus para que no se queden con la duda. Ya regresé. Entonces, les voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Cómo se hace eso? Ay. Stop share. Ya, ¿verdad? Y ahora me van a ver a mí. ¿Sí? Ok, bueno, sí. Todo el mundo me ve. Aquí está la flor. Esto es un hibiscus. Los han visto, ¿no? Que son muy grandes, muy vistos. Esta es de este color, pero hay amarillos, naranjas, de muchos colores. Sí, todo el mundo me está viendo, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces tenemos el primer verticilo. Miren, este es un ejemplo de cómo, lo voy a tener. Bueno, entonces voy a aprovechar para dar toda la parte anatómica. Tenemos todo un tallo, las hojas, y a estas flores les llamamos flores solitarias porque de un solo tallito sale una sola flor. A diferencia de, por ejemplo, una margarita. Esas son como miles de flores. Ay, no me traje las tijeras. Espérenme, no la puedo cortar. Ay. ¿Va a matar su flor? ¿Preguntaron algo? Creo. Que si va a sacrificar a su flor. Ay, sí, pobrecita. Lo malo es que no me puedo llevar la computadora allá.
pero es enorme, es un árbol, un arbusto bastante grande. Bien, entonces aquí, si pueden ver, tengo estas pequeñas, déjenme ver si con una pluma. Ay, esta pluma, no, una pluma como punta. Aquí. Tengo, ay, no me sirve. Una pequeña hojita, ya no lo ven ustedes. Ok, ahí. Ahí esta pequeña hojita, ¿ven? Entonces, esto es parte de el verticilo exterior, pero no es el cáliz, porque el cáliz es esta hoja más grande. Entonces, ven, algunas flores tienen más componentes. Entonces está esta pequeña hojita, si la ven todos, la estoy levantando, esta. Luego está el cáliz, que son estas verdes. Casi siempre el cáliz son así de verdes. Luego tenemos la corola con estos pétalos. Y luego en el centro, lo voy a tener que romper, pobrecita, ahí va, adiós un pétalo, adiós otro pétalo. Esta me gusta mucho porque tiene muchísimos estambres, ¿sí ven? O sea, son, no sé, nunca se los he contado. En algún curso hace más de 10 años les dejé de tarea hacer fórmulas florales que ya no las enseño porque era mucha información. Y uno de mis estudiantes sí se puso a contarle los estambres a este. Entonces, lástima que no tenemos un microscopio o algo así porque aquí están las pecas, pero es así ya, por más que lo acerque a la pantalla, a la cámara, no las van a poder ver. Bien, pero fíjense qué bonito. Esta, ¿cómo le hace para no autopolinizarse? Vean cómo el estigma está mucho más arriba de los estambres. Entonces está muy complicado que este polen de aquí llegue al estigma aquí, ¿verdad? Entonces este polen se va a ir a las flores del lado, preferentemente a las flores de un arbolito que no sea este. Lo malo es que el pobre mío pues, está solo ahí allá afuera y no tiene a dónde polinizar. A este vienen muchísimos colibríes, por ejemplo, porque tienen nectarios también. No sé si alcanzan a ver, pero todo esto está lleno de polen. Ahorita está polinizando. ¿Sí ven? Y luego, ven qué bonito. Tiene 5 estigmas. ¿Sí las ven? Los 5 puntitos. Sí, sí se ve. Ok. Sí, sí se ven. Eso quiere decir que tenemos por lo menos 5 carpelos. ¿Se acuerdan? En el dibujito de cómo evolucionaron los carpelos, les decía que se cerró la hojita sobre sí misma. Y entonces te genera una flor unicarpelar. Si yo tengo estas 5 cositas, aquí están estos, cada uno de ellos es un estigma. Perdón, sí. Y luego está fusionado. Ven aquí cómo están las ramitas. Todos se fusionan en uno que baja todo lo largo hasta, ay, espérenme, déjenme lo rompo y lo vuelvo a enseñar. Pobrecita flor. Lo malo de estas también es que no se pueden poner en un florero, no aguantan lejos de su mamá, se deshidratan muy rápido. Entonces ya la despanzurré a la pobre. Y entonces vean qué largo, ay, aquí está. Vean qué largo es el estilo. ¿Sí? Entonces tiene 5 estigmas que se fusionan aquí y tiene un estilo que va de aquí hasta aquí abajo. Ay, ya lo volví a sacar de la cámara, hasta aquí abajo. Aquí, eso ya no lo voy a hacer. Bueno, ahorita veo si lo intento. En clase muchas veces abro la planta para que vean el ovario. Entonces imagínense, los granos de polen no los pueden ver. Ahí están en mi dedo, pero no sé. Ahí sí los ven, ¿no? Unos granitititos. Pues esos, cada uno de esos tiene que generar un tubo polínico cuando cae a polinizar aquí, que tiene que llegar hasta acá abajo. Por eso les decía que son varias cientos o miles de veces su tamaño que tiene que crecer el tubo polínico. Y aquí adentro, si hiciéramos un corte longitudinal, estaría ¿cómo se llama? Ay, el ovario, que voy a hacer el corte, esperen, no se vayan. Ya lo corté. Entonces, estaba así, ¿no? Completo. Ahí donde está la cámara, aquí. Entonces, le hice un corte y miren. Ahí se ven claramente los 5 carpelos, ¿lo ven? Hay como una estrellita.
Claro, ya no podemos Sí. hacer más porque mi cámara esta no tiene un microscopio acoplado. Sería padrísimo que tuviéramos un microscopio. Entonces aquí están las paredes de los carpelos y entonces aquí están incluso se llaman tabiques, cada una de las uniones entre los carpelos. Y vean qué gordo es lo de afuera. Esto, si mi planta llegara a polinizar y a hacer semilla, estas paredes blancas, lo que se ve blanco aquí, se convertiría en el fruto, ¿sí? Y aquí adentro están las semillas. Déjenme ver. ¿Qué más les puedo decir? Sí, no, eso sí ya no lo pueden ver, pero adentro de la estrella, digamos, esta estrellita, se podrían ver con una lupa las células huevo, los ovarios. No, los óvulos, perdón. Se podrían ver los óvulos. Ya dejé todo esto lleno de polen. Ok, bien. Esa fue la clase de anatomía. Entonces, si ustedes tienen flores en su casa, al rato pueden salir y tratar, sobre todo de romper los ovarios, y ahí pueden ver las paredes de los carpelos. Ok, voy a regresar a la clase. Entonces, ¿tienen dudas, comentarios, algo sobre esta parte? Ay, yo estaba en otra. Bueno, no importa. Buscamos en dónde estábamos aquí. Entonces, esa flor que les enseñé se parece bastante anatómicamente a esta que tenemos en el dibujito, ¿sí? Entonces, ahora que ya la vieron en vivo, podemos estudiar, tengo que quitarme a mí, ¿ya? El ciclo de vida. Y entonces tenemos, bueno, ya habíamos dicho que toda la parte del tamaño del arbusto es la fase diploide. Y todas estas estructuras que estamos viendo son diploides porque son generadas a partir del esporofito, ¿sí? Entonces tenemos dos procesos que ocurren, como les mostré, pueden ser simultáneamente o no. Entonces tenemos por un lado la parte masculina. Entonces dentro de las anteras están las tecas. Aquí les ahorran el nombrecito. La antera es eso y adentro están las tecas. Y adentro de las tecas tenemos estos pequeños granitos que son las microsporas, ¿sí? Aquí se saltó, digamos, un paso, pero entonces en estas anteras, antes de que hubiera la meiosis, o sea, estas que estamos viendo aquí, eran diploides, porque son derivadas del esporofito, ¿sí? Y estas células diploides son los microesporocitos, ¿sí? Y entonces los microesporocitos llevan a cabo la división por meiosis y entonces nos generan cada uno de ellos 4 esporas haploides, ¿ok? Estos microesporas que están aquí adentro sufren un proceso de mitosis, casi siempre una sola vez o dos, ¿sí? Y entonces tenemos nuestra definición de gametofito, siempre fue que era la generación diploide pluricelular. Y pues sí, cuando hace mitosis ya tenemos en este ejemplo 2 células o 2 núcleos, por lo menos 2 núcleos, y sí se forman paredes, ¿ok? Entonces ya tenemos un individuo pues, pluricelular, porque 2 es más que 1, ¿no? Esto ya es el grano de polen. Entonces digamos que el grano de polen contiene al gametofito. El grano de polen es la estructura que contiene al gametofito. Les ponen aquí como muy irregular la superficie de los granos de polen. No voy a entrar en el detalle. En su libro vienen fotos padrísimas de cómo uno puede incluso saber qué especie de planta de qué especie de planta era el grano de polen, porque tiene como decoraciones afuera que los distinguen. Ok, bueno, entonces el grano de polen contiene al gametofito masculino que salió de la microspora, ¿ok? Cuando cae en el estigma, es lo que les contaba hace ratito, el grano de polen se queda ahí arriba, pero empieza a formar el tubo polínico, que es pues es una estructura con forma de tubo, que básicamente es la pared celular y la célula una célula alargándose mucho. Entonces, hace ratito que les mostraba la flor completa, pues sí, vean el tamaño de este grano de polen y incluso les ponen aquí de que hicieron más cortito el estilo de lo que es, porque es así de largo. Esta es una flor del mismo tipo de las que yo les enseñé en vivo. Entonces, este pequeño grano de polen tiene que generar un tubo polínico muy largo para llegar hasta la célula huevo. Bueno, donde está el óvulo con la célula huevo. Y ahorita vamos a ir a esa parte. Entonces, esta es la parte del desarrollo de la microspora, ¿ok?
bueno, la microsporogénesis y luego la microgametogénesis, que así se llaman estos procesos que ahorita vamos a ver con más detalle porque luego cuesta trabajo entender. Por el lado de los óvulos, pues tenemos aquí, si hacemos un zoom, fíjense que siempre les ponen estas paredes, que es de donde está agarrado, digamos, el óvulo a la planta madre. Y esta estructura es muy importante, pues porque por ahí le van a llegar los nutrientes para poder desarrollar al embrión. Entonces, aquí adentro también tenemos unas megasporas. Entonces, dentro del óvulo están las megasporas. Bueno, primero están los megasporocitos que van a sufrir meiosis y entonces nos van a generar 4 megasporas. Por eso ya lo habíamos visto en las plantas con semilla, en las gimnospermas. Entonces teníamos ese megasporocito hace meiosis y entonces genera 4 megasporas. 3 de las cuales, las que están más cerca del micrópilo, que es el sitio por donde va a entrar el gameto, se desintegran, ¿sí? Y solo nos queda una megaspora viable, ¿sí? Que es esta. Esta megaspora viable, que era una sola célula, sufre mitosis. Generalmente 3 rondas de división. Y entonces nos genera una célula huevo, bueno, más bien una célula huevo, que es esta, y un gametofito, un megagametofito formado por 8 núcleos divididos en 7 células. Entonces aquí hay, ahorita lo vamos a ver más grande, pero tenemos unas células que son 3, que se llaman las antípodas, luego tenemos 2 células en el saco embrionario, que son solo los núcleos. Aquí no hay citocinesis, no hubo citocinesis entre estos. Entonces queda una célula grandota con 2 núcleos y en la parte más proximal al micropilo queda la célula huevo, que es esta, y estas 2 que están a su lado, que se llaman las sinérgicas. ¿Ok? Y este es por ejemplo, el tubo polínico ya recorrió todo este camino y habíamos visto que tenía 2 núcleos. Ahora que lo veamos con más calma, vemos que hay otro núcleo allá arriba, porque les digo que es pluricelular. Entonces llegan 2 núcleos que vienen del lado masculino. Uno de ellos es el gameto y el otro es una célula vegetativa que se llama. Y entonces ocurre un proceso que es característico, y aquí debería salir así como una, no se me ocurrió hasta ahorita, debería salir un signo así muy grande de que es otra característica esta es la característica que define a las plantas con flor, además de que tienen la estructura de la flor. Una cosa que se llama la doble fecundación. En la clase pasada lo mencionamos y en su libro lo cuentan, pero no es la característica que defina a las gimnospermas. Se ha encontrado en algunas, pero sí le pasa a todas las plantas con flor. Tienen una cosa que se llama doble fecundación y esto tiene que ver con la presencia de estos 2 núcleos aquí. Uno de ellos es el núcleo propiamente el gameto masculino que va a entrar con la célula huevo y entonces aquí va a ocurrir la fertilización y va a ocurrir lo que ya conocemos. Se va a formar un cigoto que se va a dividir y va a formar un embrión, ¿sí? Ya es una célula diploide. Pero como producto de la entrada del segundo núcleo que viene del grano de polen o del tubo polínico, ese se va a fusionar con estos 2 núcleos que están aquí, estos se llaman los núcleos polares. ¿Se acuerdan? Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y entonces aquí va a haber un proceso de doble, esta es la otra fecundación, y se va a generar un tejido, que fíjense qué divertido, es triploide. Y tenemos 3 núcleos aquí, 2 de los cuales vienen de la planta madre y uno viene de la otra planta, ¿no? De la planta padre, si quieren verlo así, del gameto masculino. Perdón, de la parte masculina, porque el gameto se quedó aquí en el cigoto. Y entonces esto es muy importante porque nos va a dar lugar a una estructura de la semilla que es muy importante, que se llama el endospermo. El endospermo es un tejido que es muy rico en nutrientes y que sirve en muchos casos, bueno, en todos los casos, pero cuánto dura es lo que varía, para nutrir al embrión, ¿sí? Casi siempre cuando ya germina en esta parte, ¿sí? Entonces, si se fijan, la clave aquí, esta es, ay, nunca me acuerdo de qué libro de texto es esta clave, pero es bonita porque la parte haploide está en azul clarito, el diploide está en rosita, lo hemos visto, lo he usado para otras. Y aquí hay un nuevo tejido que no existe en ninguna de las otras plantas que hemos estudiado, que es el triploide, que es el endospermo y solo existe aquí. Pero lo que quería ilustrar con esta figura es que sí hay un gametofito pluricelular, pero en este caso es totalmente dependiente
del esporófito y no tiene vida libre. ¿Se acuerdan? Los musgos tenían vida libre. En los helechos y eso también tenía vida libre. La espora salía de la planta, se dispersaba por el viento, caía, germinaba, formaba un gametofito y a partir del gametofito se formaban el anteridio y el arquegonio. Aquí ya no hay anteridio y arquegonio, aquí tenemos gineceo y androceo y las esporas nunca salen. Bueno, esta sí sale, pero sale en el proceso de maduración para dejar de ser una espora simplemente y sufrir mitosis y generar un gametofito, ¿sí? Entonces, este gametofito es de vida libre, pero no cae y germina en ninguna parte, a diferencia de existe solo para generar a los gametos que van a llevarnos para acá. Y el megagametofito es totalmente dependiente, nunca sale, queda encerrado en el lóbulo. Pues sí, queda encerrado siempre en el óvulo y genera esta estructura que sí es pluricelular, tiene 7 células y 8 núcleos, eso, y tiene una célula huevo para generar el embrión. Entonces la fase haploide, la fase del gametofito, es de corta duración y además ocupa, digamos, desde el punto de vista de cuánto vemos de esta parte en la flor, pues no la vemos, ni siquiera la podemos ver porque ya se dieron cuenta que para poder asomarnos tuvimos que cortar a la flor, ¿sí? Entonces, el producto de la doble fecundación, hay dos productos, porque es una doble fecundación. Uno es el producto de la fecundación normal y clásica, que es un embrión, y el otro es un producto triploide que sirve para nutrir al embrión. Entonces, como esto está así como complicadón, yo creo, no sé ustedes qué opinen, pero luego la primera vez es así como, ay, qué bonito que dijeron que qué agradable como les enseño. Es que me divierto. ¿Qué les estaba diciendo? Que el endospermo es un producto que es muy interesante. Esta característica define a las plantas con flor. Pasa en todas. Y desde luego no en todas pasa, como les acabo de contar. Pero entonces, como es complicado y es la primera vez en su vida que se enfrentan a este hecho de la naturaleza, se los tengo también un poco más. Ay, mira, aquí están las tecas. Yo sabía que tenía una imagen. Entonces se los puse así como más separado. Este proceso que es tan chiquito, pero fíjense que es tan importante, porque que se pueda desarrollar todo esto implica que la planta pueda fertilizarse y generar semillas, ¿sí? Entonces, aquí está un corte, esto que ven aquí es donde está insertado el filamento del estambre, ¿sí? Y entonces es un corte transversal y lo estamos viendo desde arriba. Estas son las anteras, que es lo que ustedes pueden ver, y cuando las abren hay unas cavidades, estas 4 cavidades. Esas son las tecas, esto que está aquí rodeado, ¿sí? Y adentro en C les están mostrando cómo es. Este es el microgametocito, ¿sí? Aquí está inmaduro y aquí está maduro. ¿Okay? ¿Qué pasó entre esto y esto? Dependiendo de la especie, los granos de polen pueden salir inmaduros, pueden ser todavía, bueno, no, a ver, nunca salen en el estadio así, casi siempre después de la primera división, después de haber ocurrido la meiosis o durante el proceso de meiosis es que las tecas se maduran y ven, estaban aquí, estamos antes de que se maduren, pues todos los tejidos están sellados. Cuando ocurre la meiosis, este tejido se empieza a secar, se degrada y entonces se forma una ruptura aquí, entonces las tecas se abren, las anteras se abren y liberan a los granitos de polen, ¿ok? Y este es un acercamiento al C, es el granito de polen antes de madurar, entonces esta es una célula diploide, es un microgametocito que se divide por meiosis y entonces forma 4 esporas, ¿sí? Que son bueno, eventualmente se separan y aquí tenemos 4 esporas. Y eso puede ocurrir dependiendo de la especie aquí adentro, cuando están cerrados, durante el camino. Casi siempre se liberan ya que pasó la meiosis o durante el proceso. Y entonces lo que tenemos en G, que es este que se liberó, es el grano de polen ya maduro que tiene el gametofito. ¿Sí ven? Y entonces, ¡ay! Se perdió. ¡Ay, qué mal! Les quité el pie de figura en esta presentación. Pero bueno, lo que tienen aquí es una célula vegetativa y esta se va a quedar ahí, en el grano. Esta se va a dividir todavía para llegar al
a formar el tubo polínico. Les dibujan estas cositas de aquí arriba, porque está rodeado por una pared de texina y otras capas protectoras, porque esto va a salir ahí al ambiente que es tan hostil y tan feo, está todo seco, hace mucho calor o mucho frío. Bueno, si hace muchísimo frío, pues no es época de esporas. Por ejemplo, ahora en el hemisferio norte, que está empezando, depende de qué día, a anunciarse la primavera, hay plantas que ya empezaron a hacer polen, y eso se sabe porque la gente que es alérgica, ahorita empiezan las temporadas de alergias. Si hay alguno aquí en el grupo que sea alérgico al polen, sabrá contar mejor que yo, que por suerte no soy alérgica, lo que se padece con el polen maduro, ¿sí? Como sale un ambiente que está seco, que hay mucho viento, que pueden pasar muchas cosas, necesita una capa protectora, y por eso aquí les puse un dibujito de cómo es la estructura del polen. Tiene una pared exterior, que es la que lo protege, luego tiene una pared interior, y aquí adentro tenemos dos núcleos, que son estos que les está señalando aquí. Uno se llama el tubo del núcleo. No va a ser ninguno, este tubo del núcleo no es de ninguno de los dos que participan en la doble fecundación. La doble fecundación va a salir de esta célula generativa, que va a sufrir otra mitosis y va a generar los dos núcleos que entran. Y esta es una fotografía para que vean que esto no es un alucine de alguien que no tenía nada mejor que hacer. Aquí está la pared externa, no se ve muy bien, pero hay una pared interna, y aquí tenemos a la célula vegetativa y a la célula generativa. Esto es un microgametofito, ¿sí? Entonces espero que que sí me crean, o que estén convencidos ustedes y ya nunca se les olvide, que incluso en las plantas con flor, los gametofitos siguen siendo pluricelulares. Tenemos dos células, ¿sí? Ok, pues tenemos dos procesos. El microesporogénesis es este pequeñito, donde a partir de una célula diploide sufre meiosis y ya tenemos las esporas. Ahí se acaba la microesporogénesis. Cuando estas células haploides sufren mitosis, empieza la microgametogénesis, que en este caso es muy chiquita porque lleva una o dos divisiones celulares, ¿sí? La que sigue. Esa fue la parte del grano de polen y el microgametofito. ¿Cómo se desarrolla el megagametofito? Estas fotos a mí me parecen impresionantes. Estas las tres que no son verdes, son de su libro. Vienen del libro que les di. No sé por qué no pusieron esta que es tan bonita, porque ahí están las 4 megasporas. Entonces, aquí hay una caricatura de qué pasa, y otra vez están divididos los procesos en megaesporogénesis y megagametogénesis, porque acuérdense que no son lo mismo. Entonces, ya aquí tenemos la estructura que ya vimos, muy bonita, con todas las partes, y tenemos un megaesporocito, que es la célula que por meiosis, entonces acuérdense, citocélula, la célula que por meiosis, y aquí está dibujada la meiosis, va a generarnos 4 megasporas. Yo no estoy muy segura de que en español digamos megásporas. A mí me suena más que decimos megasporas, sin el acento. Pero bueno, esto es un detalle. Entonces tenemos las 4 megasporas. Ya quedamos que las 3 que están más próximas al micrópilo se degradan, no son funcionales, digamos, y nos queda solo una megaspora. Entonces, cuando ya tenemos esta megaspora, empieza la megagametogénesis. Entonces, esta megaspora sufre 3 procesos de división mitótica. Entonces, tenemos primero 2 núcleos, luego 4 núcleos y luego 8 núcleos. Y aquí parece que en todos los casos, primero ocurren las divisiones nucleares y después empieza la citocinesis, porque se reorganizan además estos núcleos y casi siempre quedan organizados, así como les estoy contando. En el lado más distal del micrófilo están 3 células que se llaman las antípodas. Antípodas quiere decir eso, que está en el lado opuesto. Entonces, nunca sé, pero como Australia o algo así, es las antípodas de nosotros, ¿no? Que están del otro lado del mundo. Así, estas 3 células están en las antípodas de la entrada del micrófilo. Entonces se llaman las 3 células de las antípodas. La función de estas es como un misterio, no se sabe así claramente qué hacen, si es que hacen algo. Yo me imagino que si se han mantenido en la evolución es que alguna función cumplen, ¿no? Luego tenemos las 2 células de los núcleos polares, así se llaman, que son estas en donde no hubo citocinesis. Entonces tenemos una célula binucleada. Y luego tenemos estas 3 células. La de en medio casi siempre es la célula huevo, o sea, el gameto femenino. Y las 2 de al lado se llaman sinergias, ¿ok?
lo del aparato filar ya es una delicatessen del libro, pero bueno, es donde va, es la estructura por donde va a entrar, bueno, la estructura por donde va a entrar el tubo polínico está aquí, ¿sí? Ok, y estas son las fotos que demuestran que esto es cierto. Entonces aquí todavía estamos en el estado del megasporocito, ¿sí? Y fíjense además en todo lo demás, por eso las fotos son tan bonitas, porque no solo cambia la estructura de esto, va cambiando también lo que pasa en las paredes del ovario, ¿sí? Entonces aquí tenemos una célula que claramente se ve que es más grande, ¿no? Este es el megasporocito. Este megasporocito, tenemos uno de cada lado. ¿Se acuerdan que les dije que esto podía ser una hoja que se dobló sobre sí misma? Pues sí, aquí sería más o menos el sitio donde se fusionaron. Y ven, aquí hay un espacio donde no tenemos células. Yo no tengo muy claro qué hay ahí. Yo me imagino que es agua. O quizá aire, no lo sé. Nunca lo he sabido y no lo ponen los libros. Pero bueno, entonces vean, aquí está el megasporocito. Y aquí ya pasó, sí, no me acuerdo, a lo mejor invertí el orden, porque aquí están, sí, invertí el orden, esta debería estar aquí. Aquí tenemos el megasporocito, ya sufrió el proceso de meiosis y aquí está muy bonita esta foto, porque son las 4 megasporas, ¿las ven? Por eso esta foto tenía que ir de este lado, porque luego estas 3 que están aquí se van a degradar, van a no ser funcionales y la que va a quedar funcional es esta. Y mientras ven todo lo que pasó con estos tejidos que se veían tan simples, también hay divisiones aquí porque se está preparando, digamos, el sitio para contener los tegumentos. ¿Se acuerdan en la clase anterior cuando veíamos a las semillas? Decíamos que la capa que cubre las semillas, la testa, está formada por tegumentos, que son estos tejidos maternos que no estaban. ¿Ven? Aquí no están, aquí solo hay una capa de células alrededor de la megaspora. Cuando ya tenemos, el megasporocito, cuando ya tenemos la meiosis, hay más capas. Y aquí está el micrópilo, vean cómo ya se formó. Y tenemos cada vez más capas de células rodeando a la megaspora. Esta megaspora ya sufrió, esta foto es la que sigue, ya sufrió estas divisiones que aquí tenemos esquematizadas y vean, entonces aquí tenemos la célula huevo, las antípodas, aquí hay 4 y eso es porque no siempre pasa así. Esta es la que más ha estudiado, la que más ha encontrado, pero luego la organización tiene algunos detalles que cambian, ¿ok? Y entonces esta foto me gusta mucho, todo es en unas lilies, en un lilium. La foto, les digo, estas 3, sí vienen en su libro, la que les falla es esta y por eso yo me equivoqué, porque esta tendría que ir aquí. Se saltan, digamos, la parte de la megasporogénesis. Sí, entonces ya vimos, ahora sabemos cómo se forma el microgametofito y el megagametofito. Y aquí está, estas fotos son muy bonitas también porque aquí tienen un grano de polen que está, vean otra vez, este es el granito de polen, de aquí sale el tubo polínico que crece, crece, crece. Y aquí tenemos un núcleo vegetativo que es el que guía, bueno, no lo guía, porque cómo se guía el crecimiento del tubo polínico es un proceso súper complejo que todavía no se entiende muy bien, que pero hay un montón de señales químicas que manda la planta para facilitar o no la entrada del tubo polínico, porque las plantas tratan de impedir que los granos de polen de su propia mata la polinicen. Y entonces hay interacciones incompatibles de químicos que impiden el crecimiento del tubo polínico si viene de la misma planta. Bien, entonces el tubo polínico crece, crece, crece. Si pudiéramos ver en un microscopio cómo ocurre esto está lleno de vesículas del Golgi y sobre todo del Golgi, que están mandando mucha más membrana y pared celular, porque esto tiene que estar recubierto como cualquier célula vegetal de su pared, una pared muy delgada, pero la tiene que echar adelante. Y atrás de eso viene este núcleo, ¿sí? Y aquí ya tenemos la foto otra vez y ya ocurrió la doble fecundación. Entonces aquí esta es la célula huevo, bueno, ya no. Ya es el cigoto y aquí tenemos el endospermo, ¿sí? Y ya, de estas 2 también vienen en el libro de texto. Bueno, este es repetido, no sé por qué no la quité, porque ya la vimos en la otra. Entonces, lo que sigue es
¿Y qué pasa después? Ya habíamos visto en la clase anterior que a partir de todas estas células que están aquí están formando lo que se conoce como el tegumento. Y esto eventualmente va a formar la capa protectora de las semillas, que es lo que sigue. Lo que sigue en este proceso de estudiar cómo se reproducen las plantas con flor, pues es el desarrollo de las semillas y el fruto. Entonces ya vimos que se forma el endospermo, que es estos son los dos productos de la doble fecundación, el endospermo y el cigoto. El endospermo y el cigoto acuérdense que este es triploide y el cigoto es diploide como debe ser y se desarrolla en un embrión, ¿sí? Los integumentos se transforman en una cubierta de la semilla y después las paredes del ovario y otros tejidos desarrollan la estructura y otros productos. Esto también lo pueden hacer en su casa. Se agarran en los frijoles es muy fácil verlo, nada más que no están verdes las hojitas. Pero si ustedes con cuidado abren una semillita de frijol, van a poder ver, hagan esa tarea también. Les digo que es divertido jugar con la comida. Y a lo mejor, si no son muy aficionados a la cocina, su mamá se sorprenderá de que entren a ese espacio desconocido, ¿no? Pero es con un final científico, para que puedan abrir los cotiledones. Estos son los cotiledones, no es el endospermo. Este es un tipo, las leguminosas en general, todo el endospermo se lo consumen durante el desarrollo del embrión. Entonces, cuando llegan las semillas, que es el caso del ricino, que es esta, ya no hay endospermo, no lo podemos ver. Lo que hay es estas estructuras que se llaman cotiledones, que eso es lo que nos comemos. Bueno, también nos comemos los embriones, pero lo que nos interesa de las leguminosas es comernos los cotiledones porque son muy nutritivos. Tienen muchas proteínas, tienen muchos carbohidratos, porque su función es ayudar al embrión a germinar. Entonces, si ustedes abren un frijolito, lo van a ver tal como está aquí, pero claro, esto no va a ser verde porque no le ha dado la luz. Pero si se fijan con cuidado, va a haber una raíz embrionario que en la punta tiene su meristemo y va a tener dos hojitas que se llaman plúmulas o gémulas. Y aquí adentro, protegiendo estas hojitas, su función es proteger el meristemo apical del tallo que está aquí. Que la actividad de estos dos meristemos depende que la planta pueda desarrollarse. Bueno, esto es la estructura de una semilla. Y fíjense, esto, que es la cubierta seminal o la testa, es el producto de los tegumentos que habíamos visto antes. Y las paredes del ovario se convierten en esto, que en el caso de los frijoles, pues el frijol negro es esa capita negra que los recubre. Si es bayo, pues es esa capita parda. Si piensan en los colorines, que es también una leguminosa y tiene esta misma estructura, pues es lo rojo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la semilla que estemos analizando, color y textura que tiene la testa. Este es otro tipo de semilla. Esta es la semilla del ricino. Cuando la cortan, aquí tienen el embrión y sí hay endospermo, ¿sí? Les digo, en las leguminosas nunca, no sé si nunca, pero la mayoría de las leguminosas que comemos lo que tienen son cotiledones. Lo que vemos son los cotiledones. No que estas no tengan cotiledones, pero no son tan carnosos ni son el tejido de reserva. El tejido de reserva, en este caso, es el endospermo. Y aquí está el tegumento o testa o cubierta seminal, que es el producto de los tegumentos que estaban en el embrión, ¿sí? Esta es la hoja embrionaria. Me gusta esta caricatura porque sí es cierto, estas hojitas ya tienen sus venas y todo, están listas para poder salir y germinar. Sí, me dicen que hicieron la práctica del frijolito el semestre pasado. Entonces, las dos primeras hojas que salen no son necesariamente... Ay, frijol, es que no me acuerdo cómo voy a tener que hacer la práctica yo. No me acuerdo si lo que ven son los cotiledones o ya ven esta flor. Pero bueno, en muchos casos, las primeras dos hojas que salen se llaman caulinares porque son estos cotiledones que se ponen verdes y entonces hacen la fotosíntesis para ayudar al embrión a crecer hasta que puede él solito hacer la fotosíntesis y mantenerse. Bueno, entonces esta es cómo se forma la semilla, qué pasa con el endospermo, qué pasa con el embrión. Ese cigoto pues se divide y hace un proceso que ya vamos a estudiar en otra unidad que se llama de morfogénesis y histogénesis, ¿no? Porque no es nada más división a lo loco, tiene toda esta forma y tiene toda esta forma porque tiene tejidos especializados y tal, ¿no? Y el endospermo pues se divide y básicamente lo que pasa con ese tejido es que se dedica a traer y almacenar nutrientes. Dependiendo de la semilla, pues se va a almacenar más proteínas o más
almidones o muchas de ellas, muchos lípidos. Por ejemplo, los endospermos de las nueces, etcétera, que son muy oleosos. Son tejidos de reserva. Ok, entonces la última parte que nos falta y que es una definición de las angiospermas, pues es el fruto. Porque toda planta que tenga flor, si ocurre la fecundación, va a desarrollar un fruto. Ese si ocurre la fecundación, va a desarrollar un fruto, es válido para casi todos los casos, aunque hay algunas plantas que pueden desarrollar frutos sin proceso de fecundación. Y esas se llaman frutos partenocárpicos y a nosotros los humanos nos gustan mucho porque no tienen semillas y entonces le quitan a uno la cosa de sacarle las semillas a la sandía. Por ejemplo, las sandías, mientras menos semillas tengan, más nos gustan, ¿no? Y entonces las semillas del súper, desde luego, no las obtienen los productores porque agarren flores de semilla y las polinicen. Es reproducción asexual y se logra tener frutos sin pasar por la fecundación. Pero digamos que de manera natural, en casi todos los casos, tiene que ocurrir la fecundación para que se forme el fruto. Y el fruto se desarrolla a partir de todo el ovario. Entonces le decimos, ¿se acuerdan? Yo les dije que me digan que una semilla es un óvulo maduro, no tiene sentido si no me pueden explicar qué quiere decir eso del óvulo maduro. En el caso del fruto, pues el fruto es un ovario maduro. ¿Cómo está maduro? Pues porque ya ocurrió la fecundación y entonces ocurrieron cambios en las paredes del ovario que en la mayoría de los frutos que nos interesan porque nos los comemos, forman paredes carnosas, etcétera, ¿sí? Y entonces junto con los tejidos no carpelares, o sea, todos los verticilos de afuera casi siempre se caen. O sea, el cáliz y la corola, si se fijan en cualquier flor, se caen, se secan y se caen, porque su función era atraer al polinizador. Y entonces lo que queda pues son las paredes del ovario y en algunos casos otras partes del tallo que forman a los frutos. Ay, me falta el dibujito. No. Y entonces aquí tenemos un fruto clásico que yo me imagino que todos los que estamos en la clase nos gusta. Es un durazno y entonces los frutos también tienen sus capas, ¿sí? Entonces, en un fruto de este tipo que se llaman drupas o bayas, tenemos la de hasta afuera, que sería lo que comúnmente le decimos la piel, no se llama la piel del fruto, se llama el epicarpio, ¿sí? Entonces, acuérdense, las raíces latinas son muy importantes. El carpio es el fruto, las paredes del fruto. Entonces, el epi es de afuera, ¿sí? Está en la periferia. El meso es el de en medio y el endo es el que está más adentro, ¿sí? Y entonces, a nosotros lo que nos gusta comernos es el mesocarpio. El epicarpio es lo de afuera. Esto aplica para todos los frutos carnosos que se les ocurra, las ciruelas, los mangos, todos esos lo que nos comemos son el mesocarpio. Y lo que está hasta adentro, que en el caso de los duraznos, que es muy duro, es el endocarpio. Ese es un error normal porque los humanos no somos botánicos por naturaleza. Yo digo que deberíamos, pero no lo somos. Entonces casi todo el mundo le dice el huesito o la semilla. Entonces, la semilla en realidad está adentro. Lo que vemos es el endocarpio y adentro está la semilla, ¿sí? Que tiene sus componentes que ahora sí ya sabemos muy bien que son el embrión, el endospermo y el tegumento que es la cubierta de la semilla, ¿ok? Entonces la estructura de un fruto. Luego, cómo ese fruto está organizado y es, también, así como había flores de diferentes tipos con más o menos verticilos, etcétera, pues los frutos también. Entonces aquí les pongo un ejemplo de cómo los tejidos del ovario se convierten en los del fruto. Y entonces aquí están los óvulos y este es el ovario. Aquí están las semillas, que son los óvulos maduros, ¿se acuerdan? Y aquí tenemos bueno, en este caso que es un cítrico, esto es un tejido extra que no está aquí, que no equivale al mesocarpio, porque el mesocarpio lo tiramos. Es la parte blanca de la piel de la naranja. Esa que además no tiene sabor ni nada. Bueno, la parte blanca de la piel de la naranja es el mesocarpio. El endocarpio está aquí rodeando a estas células tan jugosas, que es lo que nos gusta, y lo de afuera que tiene todos esos, ¿cómo se llama? Lo que da el aroma, los aceites esenciales que dan el aroma y todo eso es el epicarpio, ¿sí? Bueno, entonces, y aquí
Si se fijan bien en una naranja, pues están los gajos. Esos son lo que quedó, la evidencia que tenemos de los carpelos, ¿sí? Entonces, yo sí les recomiendo, se van a divertir. Sí, ahorita que terminemos la clase es buena hora para ir a ayudar a hacer la comida. Cortan la verdura y se van fijando qué tiene, qué parte de la planta es. Les digo, en clase lo que hacíamos era, bueno, nunca preparamos la ensalada porque no se la puede uno comer si la hace en clase porque queda toda llena de mugrita de las manos, pero digamos que ustedes en su casa con toda la limpieza pueden hoy preparar una ensalada y al cortar las verduras fijarse si pueden distinguir las paredes de los ovarios, donde están las semillas y entonces recordar en su cabeza cómo se formaron cada una de esas estructuras. Y entonces les decía que los frutos entonces se pueden volver una pesadilla en el sentido de la morfología. Entonces tenemos todas estas características que cuando uno estudia biología y tiene que llevar botánica, te las tienes que aprender y no te puedes confundir. Yo que tengo una memoria muy mala, ya se imaginan cómo me iba en botánica. Entonces, bueno, pero se los pongo porque hay diferentes tipos de frutos. Entonces, los frutos que en el lenguaje común le decimos las frutas, casi siempre son de este tipo. Drupas, como las ciruelas, las cerezas y esos pomos, que son las manzanas. El pomo es muy interesante porque el verdadero fruto está, aquí está un dibujito de una manzana. La carne de la manzana ni siquiera es las envolturas del ovario, como les he contado. En este caso es parte del tallo. La parte del tallo donde estaba la flor se convierte en lo que nos comemos del fruto. Así que esto no es el mesocarpio. El mesocarpio está dentro. ¿Se han fijado que luego dicen en el corazón de la manzana? Y cuando ustedes cortan por la mitad de una manzana, están las semillas y luego hay una parte oscurita que casi nunca nos comemos y luego ya la carne que nos gusta. Pues esa división, ¿ven? Cómo está bueno que hagan una exploración en la cocina. Si cortan, van a poder ver, si cortan a la manzana longitudinalmente, van a poder ver este corazón que es de otro color. Entonces, lo que rodea a ese corazón, ese sí es el epicarpio, ¿sí? Y el endocarpio eso es lo de adentro. Entonces, este es un fruto especial porque es un fruto que tiene otras capas que no están, por ejemplo, en este, que es el que estudiamos hace rato, ¿sí? El jitomate les digo que es un buen ejemplo porque se pueden ver muy bien ahí los bloques que había. Claro, los jitomates que compramos en el súper tampoco tienen reproducción sexual, pero de todas maneras en muchos de ellos sí se pueden ver las paredes de los carpelos. Luego tenemos esperidios, se llaman a los frutos de los cítricos. Estos tienen infrutescencia, digamos, son muchos frutos individuales en un solo tallo, que es lo que pasa cuando tienen muchas flores juntas en un solo tallo. Se llama pepónide el de la sandía, el melón, etcétera, y una pseudobaya, los plátanos, etcétera. Bueno, luego tenemos frutos compuestos, porque por ejemplo la fresa es un ejemplo de un fruto muy extraño, porque en lugar de tener las semillas por dentro, las tiene por fuera. Si se fijan todos estos, y la función del fruto es proteger al embrión, y en la mayoría de los frutos que nos comemos, o que se comen los animalitos, el objetivo es no tanto protegerlos, sino servir de carnada para el que se lo va a comer, porque el chiste de que los pájaros o los murciélagos se coman el fruto es de dispersión. Si te comes el fruto, te llevas la semilla en el intestino y cuando sale en forma de caquita, pues lo depositas en un lugar lejano a la planta madre y además con una fuente de nutrientes, ¿no? Porque ahí en la caca pues hay muchos nutrientes. Entonces el objetivo del fruto es de dispersión. También pasa lo mismo con los frutos que sirven para dispersar por el aire, como el algodón o como el diente de león, ¿ven? Y entonces cada una de estas cosas tiene su nombrecito. Entonces tenemos frutos secos, este es la amapola y tal, que tiene una cápsula que se abre, es seco, pero ya cuando están maduras las semillas se abre y las libera. Tenemos silicuas, tenemos legumbres. Este es un fruto que usamos mucho para comer. Bueno, en el caso de los chícharos no nos comemos el fruto, nos comemos solo las semillas, pero hay otros que nos comemos. Y es el que le da nombre a... Actualmente la familia, desde el punto de vista taxonómico, ya cambió, pero si ustedes van al súper, les venden, ¿cómo dice? Frutas y legumbres. Y luego ya ahí está mezclado una serie de cosas, pero las legumbres se llaman así todas las leguminosas porque el fruto es este. Piensen en el tamarindo, ¿sí? Si se fijan en el tamarindo y el cacahuate y el chícharo
las habas. Ay, ¿cómo se llama este que se usa tanto en Morelos? Para hacer salsas. El guaje, todos son del mismo tipo de fruto, se llama legumbre. Bien, ¿qué más? Bueno, tenemos frutos como la bellota y tal que se llaman glandes, tenemos las ámaras que son las que tienen como hojitas para dispersarse por el aire. Este es muy importante, el cariópside es el fruto de los pastos, como el maíz, el trigo, la cebada. Los granos de maíz son un fruto. Cada grano en sí mismo es un fruto porque la membranita esta que se le atora a uno en los dientes son las tres componentes del fruto. ¿Se acuerdan que había el mesocarpio, el epicarpio, el mesocarpio y el endocarpio? En el caso de los granos de los cereales en general, están fusionados en una sola capa que es dura y esa es la cobertura del fruto y ya lo de adentro sí es la semilla, ¿no? Pero entonces cada grano de el maíz es un fruto. Y ya, ¿sí? Esto era para que vieran. Creo que en el libro viene, pero no, además están en inglés los nombres y luego no se parecen. Entonces, mejor traté de conseguir, aquí está en el ejemplo de la cariópside del trigo, si han visto un grano de trigo o en su casa les gusta comer cebada en el cereal o tal, cuando están completos. En el arroz también, pero el arroz, si no es arroz salvaje o arroz integral, ya no tiene la cariópside o ya no tiene el fruto, las coberturas del fruto, ya nada más viene la semilla. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí nuestra parte de la clase de angiospermas. Ay, yo no traigo reloj. ¿Saben qué hora es? Y no sé cómo vérselo a la computadora. 11:55. Ok, ¿les parece si tomamos un recesito de 5 minutos y a las 12 regresamos para la anatomía de las plantas? Sí. Sí. Ok, ahorita nos vemos. Porque ya no me da tiempo de empezar el siguiente tema, que es la anatomía de las plantas con flor, que es, ahorita hicimos una anatomía muy detallada de solo la flor, pero ahora tenemos que hacer una anatomía de todo lo demás. Para eso les puse en la página un PDF y les agregué un par de sitios web donde pueden encontrar más información con muchas fotos, etcétera. Yo les voy a traer fotos y eso para la clase, pero para que lo vayan avanzando y lo vayan leyendo. Como ven, a partir de hoy tenemos algunas palabras nuevas que tienen que ver más con la anatomía de la flor y sobre todo lo de la doble fecundación, lo del endosperma, eso se los encargo mucho porque tienen que aprender eso. Pero entonces, mientras íbamos a la pausa, veía sus comentarios de que alguien puso por ahí que no podía hacer eso de cortar las flores de su casa sin que su vida peligrara. Y entonces yo me fui de fuera porque les quería enseñar otra cosa. Corté otra, lo bueno es que es mi jardín, no puede pasar nada muy grave. Traje esta, no sé si la conocen, se llama Paquistaquis, es muy común en Morelos, crece muy bien, y si no tienen, pónganla porque además atrae muchísimos colibríes, entonces el jardín se pone muy bonito porque muchos colibríes. Pero la traje, no para ver si venía un colibrí ahorita, es porque esto es una inflorescencia. Entonces hace rato veíamos un ejemplo de una flor solitaria, que es el hibiscus que sacrificamos. Bueno, esta es una inflorescencia porque en un mismo tallo, que es este tallo, y que seguirá aquí arriba, pero no lo vemos porque nos estorban las flores, tenemos no una, sino varias flores que no podemos contar y tienen una estructura particular. Entonces voy a abrir es como hacerlo frente al espejo, ¿no? Lo de la cámara, entonces es complicado. Pero voy a abrir aquí y pudieran quizá ver, les voy a decir que si no corre su vida mucho peligro, hagan este tipo de cosas en su casa para que vean. Lo quería decir, pues es una inflorescencia porque no es una flor solitaria, son varias flores en un mismo tallito. Y ahorita ya está muy madura esta, por eso la corté.
Vean, se le están cayendo algunas de sus partes. Y entonces, a ver si sale. Lo que estoy haciendo es quitar la cobertura. Ay, no sé si ven el hilito que está, que pende, lo voy a poner aquí de fondo mi cabello. ¿Ven ese hilito? Sí. Ese es el estilo. Por ahí tiene que pasar. Aquí está. Este es todo el estigma. Todo este pelito es todo el estigma, ¿sí? Ya lo corté, pero aquí estaba la entrada de la flor. Entonces, si se fijan, este es de una de las florecitas. Entonces, si tuviéramos la paciencia de romperla, veríamos que tiene son como 4 flores por lado y tiene como 6 pisos. Entonces, tiene como 20 flores aquí, ¿sí? Esto es una inflorescencia. Y entonces, si se figuran cómo se van a desarrollar los frutos, pues imagínense ahora 20 frutitos sobre un mismo tallo. Eso lo han visto en las frambuesas, por ejemplo, ¿sí? Eso es un fruto compuesto. Y entonces les traigo un reto, ya que vi que les gustó. Porque esas son flores que más o menos podemos identificar. Claro, claramente este es un sépalo, porque no estoy segura si es un pétalo o un sépalo, porque además es amarillito, no sé. Pero fíjense, cuando está cerrado tenemos como una hojita más chiquita aquí y una más grande arriba que es de la misma flor. Y ya lo abrimos y están las otras partes. Entonces uno puede abrirla, hay otras hojitas pequeñas allá adentro y descubrir los verticilos. Estas flores son además perfectas porque sí tienen a los estambres y a los estilos en la misma flor. Bueno, a los pistilos en la misma flor. Bien. Hay otras flores donde no es tan fácil distinguir las partes y entonces me traje una, ya la había cortado para un florero, que la deben conocer bien, me tengo que alejar porque es muy grande, una flor del paraíso, ¿sí? Aquí está más complicado, ¿cierto? ¿Cuál es cuál? Entonces es una tarea que les quiero dejar. Si no tienen esta, aunque no la tengan físicamente, podrían hacer una búsqueda y que me diga alguien, el que quiera, en la siguiente clase, dónde están, si es una flor perfecta, si es una flor completa y en todo caso en dónde tiene las diferentes partes que hemos estudiado hoy, ¿sí? O buscarse otro ejemplo de una flor donde no sea tan claro y puedan distinguir las diferentes partes que vimos. Puede ser una tarea divertida de hacer que les puede ayudar a repasar lo que han aprendido hoy de anatomía de flores y ya les dije, pueden ir a hacer una ensalada para tratar de aprender algunas de las cosas que aprendieron hoy de anatomía de fruto y de ceviche. Y abrir un frijolito para ver cómo es por dentro. Entonces, ahora sí me voy a parar.